¿Hasta qué punto es efectivo todo el despliegue mediático, discursivo de nosotros con el pueblo, nosotros humildes, de López Obrador, de Sheinbaum, en el mexicano común? Mira, yo creo que cala muchísimo. Me sorprendió ver que astutos, muchos morenistas la defendieron diciendo en realidad estamos democratizando la justicia como en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir respecto a la reforma judicial que sacó este gobierno? Mira, ese es un tema muy interesante. No es que antes el Poder Judicial fuera una maravilla y entonces todo funcionaba perfecto, eso era un reloj y mira que iban por el derecho natural y la justicia. Nunca ha sido así. Siempre ha habido contubernios. El problema es que ahora es más declarado. Este es un tema que fue muy puesto sobre la mesa por parte de Oceransky en diferentes eventos del sector energético a los cuales fue invitado. Si una comunidad indígena tiene una capacidad eólica importante o solar importante, a la comunidad indígena habría que pagarle una renta, por decirlo de alguna manera, por ese sol o por ese aire. Si yo me dedico, por ejemplo, al sector energético en los Estados Unidos y no me conviene que haya un desarrollo energético en México que me puede a mí, por ejemplo, un gasoducto, que me pueda a mí vulnerar de alguna manera mi participación en el mercado, entonces yo voy a buscar personajes del mismo perfil de Oceransky. La realidad lo que indica es que estamos lejos de alcanzar siquiera un pensamiento medianamente libertario. Razones, desde la educación, ¿no? Que en todas las escuelas tú puedes hablar con alguien y simplemente haciéndole 3 o 4 preguntas ya puedes saber si viene de una universidad jesuita o no. Y hay un daño muy grande que yo creo que se le va a hacer a este país, que es el daño de Ricardo Salinas Pliego. Al inicio del sexenio de Andrés Manuel, él era muy amigo de Andrés Manuel, eran felices, o sea, él no era libertario, ¿no? Hace 8 años él no era libertario, no creía en nada de esto, él era una persona felizmente estatista haciendo negocios. Muy buenas tardes, amigos. Tengo el placer y el honor de tener aquí conmigo a una de las abogadas más prestigiosas e influyentes de México, María de las Nieves García Manzano, quien comenzó su formación en materia de filosofía. Y además de abogada, ella es especialista y su estudio hace muchos años es referencia en lo que refiere al impacto social de grandes desarrollos. Por lo tanto, le presté mucha atención cuando me contactó tras la publicación de el informe que realicé sobre Sergio Oceransky y la desestabilización del Yucatán en contra de la propiedad privada y la seguridad de los mexicanos. Estimada doctora, ¿se dice también a los abogados en México? No, abogada licenciada está bien, pero bueno, tú dime, Nieves, si te parece bien, que es como Perfecto, Nieves, un placer tenerla conmigo y si puede contarle al público, en la medida que quiera, por supuesto, las circunstancias en las cuales usted toma contacto con este mundo y, por ejemplo, coincide en una reunión con este señor Oceransky y su proceder tan particular, ¿no?, en su injerencismo en México, porque no es mexicano. Sí, mira, Nicolás, yo conocí al señor Oceransky hace aproximadamente 10 años, más o menos 8 o 10 años, en una reunión auspiciada por USAID. Esta reunión fue organizada en el marco de la conflictividad social que estaba generando la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Cuando se empiezan a desarrollar todos los proyectos energéticos, se empieza a permitir la inversión privada en el sector eléctrico, se empiezan a realizar subastas y demás. USAID patrocina un evento en el cual nos invita a las personas, digamos, las ONGs más importantes en materia ambiental, algunos grupos de activistas indígenas, tanto de la península de Yucatán como de Oaxaca. A mí me invitan por los estudios que hago, por haber sido la primera firma en México que hace este tipo de estudios, y nos invitan a pasar un fin de semana a un balneario muy cercano a la Ciudad de México que se llama Cocoyoc. Estuvimos ahí todo el fin de semana, si no recuerdo, de jueves o de viernes a domingo, y el evento de lo que versó fue de generar esta cohesión antes inexistente entre los grupos opositores a los proyectos eléctricos en México, que estaban muy, muy separados. Por una parte, la gente que operaba en la zona de Oaxaca y la gente que operaba en la zona de Yucatán. Y el señor Oceransky fue a esta reunión. Él llegó,
realmente su participación fue escasa en digamos que en las mesas de análisis, de debate, en el documento final que se hizo. Su participación fue muy escasa porque él llegó a lo que le decimos en México, reventar el evento. Él llegó a gritar, a tomar el micrófono, a decir que el desarrollo no se podía hacer de ninguna manera por parte de las empresas privadas, que el desarrollo se tenía que hacer con el modelo de negocio con el cual él ha intentado trabajar en México durante los últimos años. Que este modelo de negocio es un modelo en el cual él llega con las comunidades, le dice a las comunidades indígenas que el proyecto es malo, que no les va a servir, que les va a hacer muchos impactos negativos, etcétera, y después les propone que el proyecto se realice con él, o sea, es decir, en sociedad con él. Hasta donde yo sé y hasta donde yo conozco, no ha sido muy fructífera esta relación, que yo sepa, no se ha logrado consolidar y seguir operando ningún proyecto. Él empezó esto en la zona de Oaxaca. Sin embargo, a raíz de esa reunión propiciada y auspiciada casualmente por USAID, se juntan estos grupos opositores y él empieza a tener contacto también con personas, grupos opositores de la península de Yucatán. Y bueno, finalmente, lo que tú comentaste en tu programa, muy interesante, que esto ya no únicamente ahora él está enfocándose en proyectos de energía, sino también en otro tipo de proyectos, como es el caso de los desarrollos inmobiliarios. Además del programa que mostraba en pantalla sobre Oceransky y digamos, el desastre que están realizando en Yucatán contra empresas privadas mexicanas, generando conflictividad, manipulando a los indígenas que dicen yo vendí esto lo más bien y generando riñas con otros grupos. Y este hombre además desautorizado por una comunidad maya que usted me comentaba que también estuvo en esa reunión de USAID, o USAID, como le dicen muchos latinizado, que también le dedicamos en su día un documental, esta agencia que, de la cual se habló mucho el año pasado, puesto, y este año, en realidad este año especialmente, puesto que Trump le redujo los fondos, puesto que han tenido comportamientos e intervenciones irregulares en muchos lugares del mundo también. Ahora, usted me trajo una novedad a mí, una novedad muy interesante. Resulta que Oceransky no es que es un gran lobista en su condición de miembro del Instituto Eólico Mundial, amparado por la ONU, no es un gran lobista de las empresas de energías renovables, sino al contrario, él gana millones extorsionándolas. Sí, bueno, mira, hay una serie de grupos, ¿no?, de personas que trabajan de esta manera, en la cual ellos van a las comunidades, se acercan a ellas, les convencen, les enseñan los impactos negativos que va a tener un proyecto. Un proyecto siempre tiene impactos negativos. Nadie quiere cerca de su casa un parque eólico, nadie quiere un gasoducto al lado, nadie quiere una mina. O sea, esto es normal, que no quieras cerca de tu casa un proyecto de infraestructura de estas características. Sin embargo, esos proyectos son necesarios para la vida moderna. No podemos vivir sin la minería, no podemos vivir sin la energía. Entonces, él lo que hace es que va a estas comunidades indígenas y con un discurso indigenista 100%, les habla de derechos colectivos, les habla del rechazo, de lo que ellos deberían de aspirar en el momento, por ejemplo, en el que comparten su aire, ¿no? Este es un tema que fue muy puesto sobre la mesa por parte de Oceransky en diferentes eventos del sector energético a los cuales fue invitado, porque las empresas lo invitaban a los eventos del sector energético, pues para ver qué era lo que tenía que decir, ¿no? O sea, cuáles eran los temas que tenía encima él para proponer. Y dentro de este modelo de desarrollo que él propone para los parques eólicos, particularmente, que fue contra las empresas de parques eólicos, contra quien él y todas las personas que se relacionan con él, empezaron, ¿no?, esta batalla frontal. Él lo que dice es, los pueblos indígenas, además de los derechos que tenemos todos los mexicanos, pues tienen derechos colectivos, ¿no? El derecho a la consulta, el derecho al consentimiento, que es como si fuera un derecho de veto parecido, o así se interpreta desgraciadamente, y también por ejemplo, el derecho del aire. Entonces, él lo que dice es, si una comunidad indígena tiene una capacidad eólica importante o solar importante, a la comunidad indígena habría que pagarle una renta, por decirlo de alguna manera, por ese sol o por ese aire. Esto es algo que ha sido
muy común, ¿no? En diferentes grupos, el hablar de este tipo de derechos de la naturaleza, ¿no? Así es como él ha ido operando a lo largo del tiempo, pero es solamente uno de tantos. O sea, esto finalmente es un negocio, ¿no? Como la filantropía en general. Generalmente la filantropía, desgraciadamente, se entiende únicamente desde el punto de vista fiscal. O sea, es decir, no pago impuestos y entonces ese es el negocio de la filantropía, pero esa es solamente una arista con la cual yo en lo personal no tengo ningún problema que alguien no pague impuestos, pero ese es mi tema ideológico, pero tiene otra arista que es muy importante, que es cómo se usa ese dinero de las donaciones y hacia qué se destina para mover el desarrollo de un país hacia los intereses de la empresa o del grupo de empresas que forman esa family office. Es decir, si yo me dedico, por ejemplo, al sector energético en los Estados Unidos y no me conviene que haya un desarrollo energético en México que me puede a mí, por ejemplo, un gasoducto, que me pueda a mí vulnerar de alguna manera mi participación en el mercado, entonces yo voy a buscar personajes del mismo perfil de Oceransky para que vayan a las comunidades y detengan esos proyectos que son en contra de mis intereses económicos. Entonces, esa es la manera, pero Oceransky es uno de tantos. No es que sea un caso, o sea, el hecho de, ok, vamos a suponer que Oceransky se va mañana del país, se regresa a Israel, a un kibutz y se queda a vivir ahí. Eso no resuelve el problema, porque hay muchísimos grupos ambientalistas, grupos de temas de derechos indígenas que se dedican a eso y que se dedican a recibir este dinero para guiar el desarrollo. ¿Cuándo surge? Pues eso me parece sumamente importante. Básicamente es un sistema que excede a una persona en puntual, a sus socios, a Janssa, etcétera. Hay más. Ahora, ¿desde cuándo? Porque esto no fue siempre así. ¿Desde cuándo surge esta beta de oportunismo para azuzar conflictos étnicos que no había en México? Mira, esto se empieza a exacerbar muchísimo en el sexenio de Peña Nieto, precisamente con la reforma energética. Y aquí estamos hablando de una lucha ideológica, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no con las energías renovables, con el programa de Peña Nieto o con el de actual de Claudia Sheinbaum, que en ese sentido es muy similar también hacia las renovables. Uno puede estar de acuerdo o no en eso. Pero aquí había una confrontación ideológica entre el grupo de la izquierda en el poder y el grupo de Peña Nieto, en el cual el grupo de izquierda siempre estuvo en contra de la reforma energética de Peña Nieto. Se hablaba de la soberanía energética, ¿no? Y que era entregar la soberanía energética, etcétera. Y lo que se empezó a hacer en aquel entonces fue a generar grupos de resistencia dentro de las universidades. Entonces, en muchas universidades del país, públicas, pero también en algunas privadas, como las de los jesuitas, se empezaron a generar manuales y programas y procedimientos para detener proyectos del sector energético. En aquel momento eso era. Entonces se empieza a exponenciar la conflictividad social desde el seno universitario y se empieza a profesionalizar. Lo que sucede con el paso del tiempo, Andrés Manuel llega al poder y esos grupos, algunos continúan siendo afines a la Cuarta Transformación y otros siguen estando en contra. Pero esos que están en contra ya no los controla nadie o los controlan intereses extranacionales, extraterritoriales. Y estamos hablando de muchas veces casos violentos. Usted me dijo algo que me pareció perturbador, pero no por ello menos cierto. En un país con una tasa de homicidios como la de México, que es vergonzosa, lamentable, digamos, equiparable a una zona de guerra, de repente aparece uno de estos tipos muertos, de estos activistas, entre comillas, y lo mataron los indígenas, porque los chantajean y los estafan, ¿no? Pero le echan la culpa a las empresas, que es lo más fácil. Sí, porque mira, cuando tú quieres desarrollar un proyecto en una zona altamente conflictiva, que vamos a suponer que es una zona en la que hay comunidades indígenas y también hay una fuerte presencia del narcotráfico, son tantos los intereses que estás moviendo en el momento en el que quieres hacer un proyecto de desarrollo en esa zona, que no solamente tienes que pactar con algunos extorsionadores
digamos, oficiales del crimen organizado, de la delincuencia, sino también con estos grupos que lo que buscan también es esta desestabilización, porque finalmente hay mucha extorsión de por medio. Si una comunidad te dice, yo no quiero que se haga aquí, no se hace aquí, bueno, pues lo que uno le recomienda a su cliente es, mira, no se va a poder, no lo quieren hacer ahí, no sigas gastando tu dinero, no lo vas a poder hacer. O sí, pero no, sí, pero lo vamos a ver. Y entonces ahí es donde empieza esta maraña de conflictividad muy grande. Y ahí empiezan a surgir grupos intestinos. Y esos grupos intestinos, el que está a favor contra el que está en contra, pueden llegar a la muerte, han llegado a matarse, ¿no? Ha habido problemas de asesinato relacionados con esto en algunas ocasiones. Gente muerta por el crimen organizado o gente muerta por integrantes de la propia comunidad. ¿Y qué es lo más fácil en ese momento? No hay otra salida más que echarle la culpa a la empresa y decir, es que fue la empresa la que asesinó al defensor de los derechos humanos, fulano y tal, y a lo mejor el señor simple y sencillamente fue muerto por un tema de crimen organizado o por las propias personas en contra que están en contra o a favor del proyecto, según sea el caso. Es muy importante entender las luchas que se dan al interior de las comunidades cuando llega un proyecto de desarrollo. Independientemente si a esto, como te digo, le sumas el tema del crimen organizado, pues ya tienes un nivel de conflictividad mucho mayor que, tomando en cuenta un país como en el que vivimos, que grandes zonas del país llevan décadas, y lo digo con todo el conocimiento de causa, controlados por grupos del narcotráfico, pues entonces le sumas un nivel más, ¿no? En la pirámide de la conflictividad. Y obviamente el más fácil culpable y el que mejor compra la prensa y el que es mejor, digamos, para todos los intereses que están ahí, es decir, que fue la empresa. Se pruebe o no se pruebe, porque el daño ya se lo hiciste reputacional, ya hay un tema, boards internacionales, y se empiezan a meter entonces otros actores. Y entonces, vamos a ser francos, hay una cultura, lamentablemente, que es lo que produjo que lleguen al poder Obrador y ahora Sheinbaum, hay una cultura antiempresarial en México. Es una sociedad demasiado antiempresarial, cosa que puede cambiar, ojalá que cambie además, pero por el momento digamos que no se ve demasiado bien a la empresa privada y por eso florecen estos sujetos que de repente se hacen millonarios con el cuento de las ONGs. Claro, es que da mucho dinero, hay mucho dinero lo que hay de por medio, porque mira, están los que generan la conflictividad en las comunidades, ¿no? Están los ambientalistas, están los abogados, y si después el caso crece y crece y crece, pues terminas litigando en la Corte Interamericana, y llevar un juicio en la Corte Interamericana no es barato, ya seas una comunidad o ya seas una empresa o seas una ONG ambiental, es carísimo, esos abogados son carísimos, entonces evidentemente hay un financiamiento detrás. Aquí el problema, digamos, la opacidad más grande se da porque tú sabes que una empresa, por ejemplo, que lleva un asunto contra el Estado mexicano en la cual la empresa es un tercero interesado, esto termina en cortes internacionales, pues tú sabes que los abogados que defienden a la empresa, ¿no? Que estarán ahí trabajando, pues los paga la empresa. Lo que nunca sabes es quién paga a los abogados de la contraparte. Entonces, nunca sabes quién está detrás. Pero esto no solamente pasa en temas de desarrollo, o sea, las ONGs se han utilizado de esta manera para diferentes intereses, porque las ONGs no tienen que hacer transparente su obtención de recursos. Entonces, tú puedes ver una ONG que tiene muchísimo dinero y en su página te declara que tiene 2 o 3 donantes. Evidentemente no es así, hay muchísimos otros donantes detrás, de los cuales el público no está enterado. Pero el discurso romántico con el que te venden las cosas, pues evidentemente captura a más de un incauto. Y no solamente de la comunidad involucrada, sino de la sociedad civil en general. Es en este momento entonces donde le quiero preguntar, ¿no? En la situación en la cual se encuentra México, bastante, diría yo, complicada. Sheinbaum no solamente se va de vacaciones, sino que hace toda una sobreactuación a partir de cómo se irá de vacaciones. Si le parece, le escuchamos y luego le pregunto su análisis al respecto. O ya no son, okay. Pero sí existen o ya no existen. Pero sí existen todavía esos o ya no.
¿O las ¿De vendieron? los presidentes? No, lo que hay es las zonas del ejército, de la marina. Okay. No hay. Se va a Acapulco a vacacionar, pero pretende que la feliciten porque no se va a la casa presidencial. Ahora digo yo, no sé a dónde se irá, si se va a un hotel o lo que sea, me imagino que el despliegue de guardaespaldas y asesores y tal va a ser igual de costoso para el erario público. ¿Hasta qué punto cala el populismo? ¿Hasta qué punto es efectivo todo el despliegue mediático, discursivo de nosotros con el pueblo, nosotros humildes, de López Obrador, de Sheinbaum, en el mexicano común? Mira, yo creo que cala muchísimo porque México, sobre todo las comunidades rurales, pero también las urbanas, las comunidades indígenas, hay mucho resentimiento en el ambiente. O sea, México es un país maravilloso, muy rico, con un clima maravilloso, con grandes recursos naturales, pero con mucho resentimiento de las personas. Cuando tú llegas a una comunidad o aquí a la propia Ciudad de México y tú quieres hacer un proyecto y empiezas a hablar con la gente, tú te enfrentas a una serie de resentimientos que están guardados desde hace décadas, que puede ser en una comunidad rural, pues que no tienen agua, que nunca les han llevado luz, o que la luz falla cada rato, o que no tienen recursos, que no tienen empleos, que no hay nada en ese lugar, que muchas ocasiones a mí me ha tocado hacer proyectos en los cuales la gente vive de la caza y la recolección, y es real, de la caza y la recolección. Esa es la realidad de México. Entonces, hay muchísimos resentimientos y es muy fácil el resentimiento aglutinarlo dentro de una ideología, sobre todo como esta que se maneja, ¿no? Entonces, digamos que el colectivismo es muy amigo del resentimiento, porque si no te la deben, te la tienen que pagar. Y como ese colectivo somos tantos y esto es tan etéreo, estas entelequias de las que habla esta gente, no se personalizan. Entonces, cualquiera las puede agarrar en el aire. Hace más de 5 años abrí este canal porque creo que educar es combatir. Y ni en el mejor de mis sueños pude vislumbrar a dónde llegaríamos juntos. Más de 750.000 suscriptores, más de 180 millones de visitas y un batallón de documentales exhaustivos que desenmascaran a los peores villanos y tiranos de nuestra era. Estoy eternamente agradecido a ustedes, mi público, por permitirme hacer lo que más amo, un periodismo veraz, independiente, libre y combativo. Si realmente quieres que sigamos contándote la cruda realidad para que puedas prepararte ante sus desafíos, en este mundo turbulento, realmente necesitamos tu ayuda. No solo para continuar con una 7ª temporada de Los Liberales, sino para innovar y dar un salto de calidad. Esto significa financiar un nuevo estudio que elevará la calidad audiovisual y nos permitirá introducir nuevos formatos, como debates o entrevistas en vivo con personajes de lujo. Nuestro objetivo es reunir $50.000 para este proyecto, que incluye tanto mejoras técnicas como construcción y personal. Pero como nada es gratis en la vida, por supuesto que si nos apoyas en esta aventura, recibirás tu recompensa. ¿Cómo? A través de nuestra nueva tienda en patreon.com/Nicolás Moraz. Sí, ahora Los Liberales tenemos tienda. Ahora puedes hacer una compra única que impulsará la renovación de Los Liberales y para ello no es necesario que te unas como aportante mensual. Entras a patreon.com/Nicolás Moraz y compras lo que quieras. En nuestra tienda podrás obtener por $25 una carta de agradecimiento personalizada y firmada por mí. Por $50 la misma carta más un clic de agradecimiento a tu persona o a quien desees. Por $100 podrás tener una amplia videollamada conmigo sobre los temas que quieras. A partir de $250 podrás encargarle a este equipo periodístico de lujo un informe sobre el tema que tú quieras, por supuesto tratado desde nuestro enfoque. Y con $1.000 puedes conseguir un documental de 1 hora y media, de esos que hacen historia. Y cuidado, desde $1.500 podrás adquirir opciones para publicitar tu marca en este canal, uno de los principales medios independientes de YouTube en español y de los más seguidos por los hispanos en Estados Unidos, los españoles, los mexicanos, los argentinos y el resto de América Latina. Y atención, cualquier compra que hagas te dará un gran descuento si quieres unirte a nuestra familia de mecenas con los planes mensuales. Ahora, estimado amigo o amiga, depende de ti. ¿Seguiremos creciendo juntos? Ingresa a patreon.com/Nicolás Moraz y hazlo realidad. Entonces, evidentemente tienes por una parte
toda la gente que sí compra todas estas historias, sí compra todos estos relatos, y por la otra parte tienes a aquellos que habían hecho muchísimos negocios a lo largo de los años al amparo del poder, que les cerraron la puerta desde el sexenio anterior. Entonces, ellos también están resentidos, pero ellos ahora están resentidos contra el actual gobierno que les sacó de la jugada. Eso no significa que estén en contra del sistema. Esto es que tiene que ser clarísimo. No es lo mismo estar en contra del sistema que estar en contra de que el sistema te cerró a ti la puerta. Entonces, ahí tienes a mucha gente de la clase media y media alta. Entonces, tienes por una parte a la gente con mucho resentimiento social ancestral, ¿no? De décadas y décadas y décadas, que ha sido explotado desde los gobiernos priistas, desde la educación, desde los mensajes, muchos años ya, y después tienes ahora esta clase media, media alta, que no hace más que quejarse, pero desde el resentimiento, del coraje que se hayan quedado ellos sin poder seguir haciendo negocios al amparo del poder, y tienes esta nueva élite que se está creando, que es la que sí está haciendo negocios al amparo del poder, y que serán seguramente los nuevos millonarios dentro de 10 o 20 años. Las nuevas familias más ricas de México se están gestando desde el sexenio pasado, así como en sexenios anteriores, hace 20, 30 años, se gestaron familias muy poderosas. Pues ahora lo que hubo es un cambio de élites, pero el sistema sigue siendo el mismo. Es el mismo sistema de compadrazgo, de crony capitalism, de negocios al amparo del poder, sigue siendo igual. Lo que no se ve o no se ve muy claro es que en realidad haya un enojo del sistema. Hay un enojo de que el sistema ya no me alcanza a mí, no me riega a mí, pero no de que el sistema me moleste. Eso es muy triste, porque ahí es donde tú ves que dices, no sé qué tan rápido pueda ser un cambio real, ¿no? Porque cambiar para volver a tener, para cambiar de Claudia Sheinbaum para Xóchitl Gálvez o cualquiera de esta gente, pues la verdad es que da lo mismo. El problema es que no veo yo que haya de fondo un verdadero y legítimo interés de cambiar el sistema, ¿no? Y entonces este tema lo ves también muy bien explotado y capitalizado por personas como Salinas Pliego. No, claro. Nosotros hicimos un documental sobre Slim y otro sobre Salinas Pliego también, además de toda la colección que tenemos sobre los políticos mexicanos, porque por supuesto que importan mucho en los términos que cuanto más grande es un Estado y más interviene en la vida de las personas, más dependen ciertos personajes de utilizarlo como un instrumento contra su competencia o contra los consumidores, ¿no? A eso es lo que usted con toda razón llama crony capitalism, capitalismo de cuates, capitalismo de amigos. Y ahora, frente a esta avanzada autoritaria de los últimos años, veo esto, ¿no? Raúl Mesa, arrestado el 2 de noviembre en Morelia por manifestarse, permanece más de 40 días en prisión preventiva por un caso fabricado de sabotaje. Denuncian que sufrió tormentos y que enfrenta riesgo dentro del penal por acoso de integrantes del mismo cártel vinculado al asesinato del alcalde Carlos Manso, pues protestó por la muerte de Carlos Manso. Un abuso de poder, y están hablando de una condena que podría llegar hasta los 22 años, vaya uno a saber cómo logran justificar eso, ¿no? Pero digo, ¿qué es esto? Ya es Venezuela. O sea, es como que México está degradándose, no sé ya si lentamente, pero está degradándose la cuestión de las garantías de las libertades fundamentales. Quiero preguntarle a usted cómo ve la fortaleza de las instituciones mexicanas para resistir la profundización bolivariana de la 4T. Mira, yo creo que el modelo al que aspira México es mucho más parecido al modelo de socialdemocracia europea que al modelo más comunista tipo Chávez. Esa es mi percepción. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo es seguir el sanchismo, seguir a Podemos. Creo que ese es el discurso que está permeando y esas son las instituciones que se pretenden construir. Instituciones muy socialistas, muy de la socialdemocracia, muy del bien común que nadie sabe lo que es, o sea, mucho de eso, más que hacia un tema, digamos, con una persona totalmente autoritaria como lo podría ser Chávez. Creo que lo que se está buscando es esta construcción podemita. Lo que aquí se quiere es ser como Podemos. Eso es lo que se quiere para México. Y esto está muy permeado dentro del ADN de México
porque en México la gente es muy socialista, aún sin darse cuenta. O sea, es decir, aún diciendo que ellos no son socialistas, comparten mucho los temas del estado de bienestar europeo. Entonces, en ese sentido, falta mucho conocimiento en México, porque las universidades, yo estudié en una universidad pública la carrera de filosofía, después la carrera de derecho sí la estudié en una universidad privada, pero en las universidades lo que más se enseña es el pensamiento de Pablo Iglesias, ¿sí me explico? O sea, yo cuando estudié la carrera de filosofía en la universidad pública, después, muchos años después, me di cuenta que me habían cortado a la mitad o más de los autores, ¿no? Pero eso pasa. Entonces, en México, la gente ha sido adoctrinada desde las universidades, la propia Universidad Ibero, ¿no? La jesuita, que es teología de la liberación totalmente. Entonces, es muy difícil erradicar yo lo llamaría virus intelectual, cuando la gente ni siquiera reconoce que está infectada de él, porque aspiran a ese modelo. Si me explico, la gente quiere ser como España, la gente quiere ser como Alemania. Entonces, eso es lo que gusta en México. Y creo que hacia allá va, más que a un Estado castrista o a un Estado chavista, ¿no? A una dictadura de estas características. Creo que es un tema mucho más globalista, es un tema mucho más de la izquierda europea. Interesante, de todas formas liberticida en grado sumo por lo que estamos viendo, ¿no? Incluso la reforma, ahora aprovechando que usted es abogada, la reforma judicial me parece que tiene una impronta bien latinoamericana, pero me sorprendió ver que astutos, muchos morenistas la defendieron diciendo en realidad estamos democratizando la justicia como en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir respecto a la reforma judicial que sacó este gobierno? Mira, ese es un tema muy interesante. Escuchaba yo a tu amigo Rubén Luengas en alguna ocasión hablando del tema y me llamó mucho la atención esta apreciación. Depende del lado que estés. Mira, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy una gran empresa transnacional que quiero venir a invertir a México. Y a mí, desde el Poder Ejecutivo, me aseguran que el Poder Judicial fallará a mi favor y me ayudarán. ¿Tú qué crees que yo haga? ¿Que invierta o que no invierta? Que invierta, ¿no? Sí. No me voy a ir, voy a estar muy contenta. Entonces, creo que depende de dónde lo ves. Si eres un ciudadano cualquiera, obviamente desde ahí pues vas a tener grandes problemas si te enfrentas con alguien en el poder ejecutivo, en cualquiera de los niveles, porque el poder judicial y el ejecutivo son básicamente lo mismo o serán básicamente lo mismo. Desde el punto de vista de los abogados, bueno, pues también tendrás un gran segmento de abogados que se quedarán sin trabajo, ¿no? Es decir, sin clientes, porque evidentemente si yo soy una ciudadana normal y tengo un problema judicial que me requiere contratar abogados, pues no voy a ir con un abogado, digamos, de renombre, con mesero, sino voy a buscar un abogado del bienestar, voy a buscar a alguien que sea afín a la 4T para que resuelva mi problema. Nuevamente aquí vas a ver un cambio de élites, también en el Poder Judicial y en todos los operadores del Estado, incluyendo los abogados. Eso es bien importante también entenderlo. Ahora, no es que antes el Poder Judicial fuera una maravilla y entonces todo funcionaba perfecto, eso era un reloj y mira que iban por el derecho natural y la justicia. Nunca ha sido así. Siempre ha habido contubernios. El problema es que ahora es más declarado, es más claro. Antes había, sobre todo en los niveles bajos, en los juzgados, pues había ciertos escalafones que había que cumplir, que primero tenías que ser secretario del juzgado, archivista, lo que sea, ibas escalando. Eso ya ahora te lo saltas y con estas elecciones que se hicieron, pues ya llegas directamente a juez. Esto, por una parte, va a llevar está empezando a llevar a un muy grande desconocimiento de las leyes, porque la operación jurídica es el conocimiento de las leyes. Entonces, el problema que se tiene, y de los procesos, entonces el problema que se tiene ahora es que estos jueces, muchos de ellos no tienen ni idea. Entonces, no tienen ni idea y no saben hacia dónde o a qué leyes o cómo deben de juzgar. Esto es algo que está sucediendo muchísimo en los juzgados. Entonces, el problema actual en este momento es ese desconocimiento de la ley de algunos de los operadores. Se dice que algunos de los otros jueces sí son muy capaces y que podrán juzgar de muy buena manera, pero hay algunos que no tienen ni idea. Y otra cosa que también
ha molestado mucho al gremio de los abogados es que los jueces ya no le dan audiencia a las partes. Entonces tú antes, por ejemplo, tenías un asunto y tú te sentabas con el juez, le explicabas tu parte, el otro le explicaba la suya, etcétera, y bueno, ya después presentabas o al mismo tiempo presentabas los escritos, lo que fuera, y se resolvía. Ahora ya no le dan audiencia a las partes, o bueno, por lo menos a una de las partes. Y entonces, evidentemente, pues eso evita que pueda haber una comunicación directa con el juez. Según esto lo hacen en aras de una justicia más transparente, pero finalmente no, el resultado no necesariamente es positiva para los ciudadanos que tenemos que ser juzgados conforme a las leyes del derecho positivo, ¿no? Bravo, sinceramente, bastante bravo me parece, porque bueno, los sistemas judiciales de la mayoría de nuestros países están configurados, nos guste o no, de una forma aristocrática, pero premiando concurso, formación, obviamente después están todas las influencias políticas, pero hay algunos requerimientos de forma al menos que exigen que haya magistrados mínimamente capacitados. Ahora ya es una cuestión mera y puramente de prepotencia demográfica, ¿no? De votos. El que juntó más va para arriba en el sistema judicial, digamos. Sí, por supuesto. O sea, es que la farsa de la política y de la democracia se llevó también al Poder Judicial. Eso es simplemente, o sea, no hay precisamente, ¿no? De hecho, si tú lo ves, muchísimos mandatarios de otros países del mundo que se dicen democráticas les encantaría hacer lo que acaba de hacer Claudia Sheinbaum con el Poder Judicial, es que es una delicia. Y que en muchísimas partes, en España, en Estados Unidos, se ha buscado en ciertas maneras el poder controlar al Poder Judicial. Entonces, para estos políticos, ¿no?, de occidentales actualmente, para muchos de ellos, pues Claudia es un role model, es alguien a quien hay que seguir, ¿sí me explico? Porque imagínate qué control puedes tener tú. Entonces, finalmente, como para que quede claro, no es que el Poder Judicial antes fuera una maravilla y entonces todos éramos juzgados de una manera maravillosa. No es verdad, eso no era así. El problema es que ahora el Poder Judicial está lleno de gente que no tiene ni idea de derecho y que están juzgando conforme a directrices políticas de quien los puso ahí, porque claro, cuando tú te sometes a un tema democrático, te debes a los intereses de quien pagó tu campaña, de quien estuvo ahí, aunque hayan sido 3 tacos y 2 sándwiches. Tú te debes a eso. Entonces, cuando tú llevas eso a la impartición de justicia, que debería de ser algo totalmente meritocrático, pues te encuentras con esto. O sea, pero digamos, para mí es una consecuencia muy lógica de lo que ha estado pasando y que, como te digo, a muchos presidentes de muchísimos países les encantaría hacer. Sus instituciones son más fuertes, no lo han logrado hacer, pero no es algo que les sonaría raro. Y para las grandes transnacionales, ¿no?, empresas de grandes fondos de inversiones, bueno, si tú acuerdas con el Poder Ejecutivo ciertas cosas y además te lo va a cumplir el Judicial, perdóname, pero es que es un negocio fantástico. Antes de esta entrevista leí media docena de artículos suyos donde denunciaba la tiranía, el virus de la tiranía en Occidente, precisamente. Critica varias de las instituciones globalistas que por supuesto aquí también lo hacemos. Particularmente hizo énfasis también en lo que fue el totalitarismo sanitario, en el doble discurso de las intervenciones militares estadounidenses. Y también un elogio más que merecido, mejor dicho, una semblanza de don Antonio Escotado, ¿no? Alguien a quien también rendimos aquí devoción intelectual. Entonces, teniendo una gran coincidencia con su pensamiento, le quiero preguntar qué futuro le ve a la lucha de la libertad en México ante un poder central que crece, un caos social sangriento, permanente, vinculado a la prohibición de las drogas y a la injerencia también norteamericana y cómo todos los partidos han sido cómplices de esto. ¿Qué futuro hay para la filosofía libertaria en México? ¿Y qué riesgos hay para ella? Mira, yo creo que hay muy poco futuro en el corto plazo. O sea, te voy a ser totalmente honesta, ¿no? Eso no significa que uno no siga pensando que eso es lo correcto. Sin embargo, la realidad lo que indica es que estamos lejos de alcanzar siquiera un pensamiento medianamente libertario.
razones, te digo, desde la educación, ¿no? Que en todas las escuelas tú puedes hablar con alguien y simplemente haciéndole 3 o 4 preguntas ya puedes saber si viene de una universidad jesuita o no, y las jesuitas son de las más caras a las que va la gente más rica. Entonces, y por otra parte, tienes a las universidades más caras o más prestigiosas, ¿no? Fuera del TEC, pero bueno, la Ibero, todas las que tienen, y entonces adoctrinados en estas cuestiones, ¿no? Y también tienes a la universidad pública haciendo lo mismo con el otro estrato de la sociedad. Entonces queda un colchoncito muy chiquito de clase media que podría darse cuenta de estas ideas. Creo que el daño, o sea, ni siquiera se conoce el pensamiento de la libertad, o sea, ni siquiera se conoce. Y hay un daño muy grande que yo creo que se le va a hacer a este país, que es el daño de Ricardo Salinas Pliego al pensamiento libertario. ¿Por qué? Porque se podría ver en un primer momento que, oye, qué bueno que está haciendo esto por el pensamiento de la libertad, poner las ideas. Hombre, eso no está mal. El problema es que digamos que le saca las entrañas en el momento en el cual él toda la vida ha vivido al amparo del poder, sus negocios son hechos al amparo del poder. Entonces, él inicia este movimiento libertario en México, movido porque se le quitaron esos negocios, porque si nosotros recordamos, al inicio del sexenio de Andrés Manuel, él era muy amigo de Andrés Manuel, eran felices, o sea, él no era libertario, ¿no? Hace 8 años él no era libertario, no creía en nada de esto, él era una persona felizmente estatista haciendo negocios. Después Andrés Manuel le quita el negocio de las tarjetas del bienestar para su banco, decide él hacer los bancos, Andrés Manuel, tal, y le dice gracias, y ahí empieza la ruptura total. Hasta el momento que llegamos actualmente con un Ricardo Salinas a través de la televisora hablando de los principios de la libertad y demás, pero desde un resentimiento que no tiene nada que ver con el pensamiento liberal en realidad. Porque él lo que está, igual que como te decía, la clase media y media alta, lo que están es enojados con el gobierno que les quitó los beneficios, no están enojados con el sistema. Entonces, creo que a mí, en un principio puede ser muy bueno que se empiecen a hablar de estas cosas, gracias a que él las está poniendo, pero a mí el riesgo que yo veo aquí muy grande es que esto se desnaturalice y que entonces cuando tú hables de pensamiento libertario en México te digan, Salinas Pliego, es eso, ¿sí me explico? Ese es el verdadero problema. Algo que sabemos, pero no sabe cuán bien lo sabemos en la Argentina de Milei. Aquí tenemos Marinieve GM, para quien quiera seguirla en X, cosa que recomiendo entusiastamente. Y dígame, ¿usted está publicando en algún periódico o ya no? No, actualmente no. Publiqué durante 2 años, en este momento no, pero próximamente volveremos a hacerlo. Ha sido un absoluto placer tenerla aquí y espero que no sea la última vez. La verdad, me suma mucho tener una voz libertaria desde México, además con esta coyuntura tan particular de los grupos de justicia social amenazando la libertad, la propiedad e incluso la vida de los mexicanos. Gracias, Nicolás. Para mí es un placer. Yo te sigo desde hace mucho tiempo, así que para mí es un placer el poder contribuir a la labor que tú haces. Y un saludo también al maestro Luengas que hizo posible este diálogo. Así es. Un abrazo a él también.